Muy buenos días. En nombre de Caja Los Héroes y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENSE, quiero dar la bienvenida a las empresas afiliadas que se van sumando a esta charla que se transmite en vivo. Realizamos esta actividad gracias a un acuerdo entre ambas instituciones para informar a las empresas afiliadas a Los Héroes y resolver dudas de primera fuente sobre el plan lanzado por el gobierno para recuperar 1 millón de empleos mediante el financiamiento de parte de las remuneraciones de trabajadores y trabajadoras con contrato suspendido y nuevas contrataciones. Al final de esta charla, responderemos las preguntas, por lo que está abierto el chat para que puedan enviar sus inquietudes. Asimismo, les pediremos responder una breve encuesta que permitirá evaluar esta actividad. Caja Los Héroes está cumpliendo 65 años y esta instancia, junto a sus empresas afiliadas, es un relevante hito en esta conmemoración. Para comenzar, dejo con ustedes al gerente general de Caja Los Héroes, el señor Alejandro Muñoz. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Es un agrado para mí poder saludarlos y agradecer su participación en esta iniciativa. En especial quiero saludar al señor Juan Manuel Santa Cruz, director nacional de SENSE, y a su equipo por hacer posible esta iniciativa, que también es parte esencial de nuestro rol como caja, que junto con entregar beneficios a nuestros afiliados trabajadores, es también la entrega de servicios de valor a nuestras empresas afiliadas. En esta línea, somos la primera caja en entregar servicios de pago de remuneraciones en cuentas de prepago, y también en desarrollar una innovadora plataforma que apoya la gestión de las áreas de bienestar de las empresas, brindando así un servicio integral. También seguramente ustedes conocen a Los Héroes por el pago de los beneficios sociales que el Estado entrega a las personas, como por ejemplo el pago de pensiones IPS y el ingreso familiar de emergencia. En esta línea, ahora también estamos apoyando la comunicación de los beneficios que el Estado entrega a las empresas, como en este caso el Plan de Recuperación del Empleo, gracias a un acuerdo de colaboración entre SENSE y Los Héroes, mediante el cual seremos un canal de entrega de información y orientación para el uso de este importante beneficio. Estoy seguro que su participación en este seminario será de gran utilidad para nuestra empresa afiliada. Muchas gracias. Agradecemos el saludo del señor Alejandro Muñoz, gerente general de Caja Los Héroes. El subsidio al empleo es una medida de recuperación que entrega un beneficio masivo y temporal que busca incentivar el regreso y mantención de trabajadoras y trabajadores con contrato suspendido bajo la Ley de Protección al Empleo y fomentar la contratación de nuevos trabajadores y trabajadoras. A continuación, el director nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Juan Manuel Santa Cruz, dirigirá unas palabras. Muy buenos días a todas las empresas que se están sumando a este encuentro a través de Internet. Muy buenos días a ti también, Alejandro, y a través tuyo a todo el equipo de la Caja Los Héroes. Y muchísimas gracias además a todos ustedes por facilitarnos este espacio de conversación con empresas. Lo que queremos desde SENSE, desde el Ministerio del Trabajo, desde el gobierno en general, es poder contarles sobre el nuevo subsidio que lanzamos, un subsidio al empleo que lanzamos hace un par de semanas, un subsidio que apoya el regreso de trabajadores que estén suspendidos bajo la Ley de Protección al Empleo para que retomen sus labores, y un subsidio que también apoya toda nueva contratación que vayan a realizar las empresas en los próximos 6 meses en el país. Va a estar Rodrigo a cargo de la presentación, yo lamentablemente no me pude sumar, pero Rodrigo, que es el jefe del Departamento de Empleo de SENSE, maneja el subsidio al revés y al derecho, así que sáquenle el jugo, pregúntenle por todos los detalles y condiciones de este subsidio, y también les dejo abierta la puerta para que nos cuenten sobre cosas que vean que no funcionan bien en el subsidio, lo bueno, lo malo, pero también lo feo del mismo, cosa que eso nos permita a nosotros mejorar este instrumento u otro que diseñemos en el futuro. Sin más, les deseo una muy buena conversación y una muy buena jornada. Muy buenos días. Muchas gracias al señor Juan Manuel Santa Cruz, director nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENSE. Vamos a continuar profundizando en los detalles del subsidio del empleo y para resolver dudas estará activado el chat para que podamos recibir sus preguntas, las que serán respondidas por nuestro expositor al final de su intervención. Dejo la palabra al señor Rodrigo Valdivia, jefe de Empleo y Capacitación de Empresas en SENSE. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días a todos. Gracias en particular a la Caja Los Héroes por esta tremenda oportunidad de poder difundir esta
herramienta de gestión pública del empleo, que efectivamente lo que hace es generar una instancia de reactivación que tiene pocos parangones en nuestra historia reciente, digamos, y ya vamos a ver por qué. Gracias a Alejandro, gracias a nuestro director nacional por tener esta oportunidad. Y lo que vamos a hacer es que yo voy a exponer unos 25 minutos los principios fundamentales del subsidio. Y después de eso vamos a abrir el espacio para responder preguntas. Aquí la riqueza de esta sesión va justamente en poder tener algún nivel de interacción respondiendo preguntas. Entonces vamos a presentar el subsidio. Y ahí yo solamente espero que me retroalimenten, que se vea bien, y con eso yo ya me quedo tranquilo. ¿Sí? Se ve bien, Rodrigo. Perfecto. Vamos entonces. Bueno, como lo comentaba nuestro director nacional, el subsidio al empleo es una herramienta de reactivación económica anunciada el 27 de septiembre por el presidente de la República, y que precisamente lo que busca es generar un nuevo dinamismo en la economía que se ha visto tan golpeada, tanto hacia finales del año pasado como este año en particular por la crisis sanitaria, y que claramente está siendo uno de los desafíos más importantes de enfrentar a nivel país, probablemente en las últimas 3-4 décadas. Y este subsidio al empleo opera hoy día en Sense por una cuestión que no es, digamos, una coincidencia. Hoy día opera en Sense porque Sense ya es el operador más importante de subsidio al empleo del país. En la actualidad, incluyendo el subsidio al empleo, en el país hay 7 subsidios al empleo, de los cuales 5 opera Sense. Por lo tanto, el operador natural de esto era nuestra institución, y porque además es compatible con las otras 2 líneas de servicio que Sense explota para la ciudadanía. Uno es la capacitación, probablemente es lo que más nos conocen a nivel de empresa, y otro es la intermediación laboral, donde cada año estamos colocando en puestos de trabajo alrededor de 150.000 personas. Por lo tanto, es un todo que hace entonces que sea del todo natural que el subsidio del empleo hoy día esté siendo operado por nuestra institución, porque somos la agencia pública que favorece el empleo y la empleabilidad de los chilenos. Ahora, en materia propia del subsidio, cuando nosotros hablamos del subsidio del empleo, ¿de qué estamos hablando? En realidad estamos hablando de 2 subsidios. Estamos hablando del regreso y del contrata, y ya lo anunciaba nuestro director nacional, en el sentido de que el regreso lo que hace es poder normalizar una situación que es del todo transitoria, como por ejemplo que un trabajador esté con la suspensión laboral de su contrato temporal y que ahora retorna. Y el contrata, que lo que busca es generar nuevos puestos de trabajo, ya sea revitalizando aquellos que fueron destruidos o bien creando definitivamente nuevos puestos de trabajo. Si uno lo quiere entender con un mapa conceptual, tendríamos que decir que el regreso es más bien una situación de normalización de la relación laboral, donde nosotros ya le dijimos hace 6 meses casi ya a la ciudadanía, mire, aquí vamos a evitar una ola de desvinculaciones. ¿Y cómo la vamos a evitar? Por la vía de propiciar o permitir que las empresas puedan suspender temporalmente la relación laboral, que no incurran en pago de remuneraciones más que lo propio de la cotización previsional, y que los trabajadores al mismo tiempo se remuneren contra su fondo de cesantía. Eso fue una medida, obviamente tenía sus pros y contras, pero en general se logró el objetivo, que era evitar una masificación de las desvinculaciones. No obstante, de todas maneras hemos vivido un proceso alto de desvinculación. Pero bueno, ya se apoyó en ese minuto la permanencia sin que las empresas tuvieran que incurrir en gastos de remuneración. Y ahora le estamos diciendo a las empresas, a través del regreso, mire, ahora que tienen que comenzar a retornar, también lo vamos a sostener. Y lo vamos a sostener financieramente con un subsidio que permite durante un tiempo razonablemente largo, 6 meses, que usted cuente con parte de la remuneración para que pueda iniciar ese retorno. Eso regresa. Desde el punto de vista del contrato, lo que estamos diciendo es otra cosa, completamente distinta. Estamos diciendo, mire, usted tenía tal nivel de dotación a julio de este año. Cualquier cosa
que crezca respecto de ese nivel de dotación en materia de subsidio al empleo. Por lo tanto, con algunas reglas, obviamente, el principio básico del contrata es que tenemos que tener creación de puestos de trabajo. Ambos son distintos, pero comparten algunas ideas. Y en eso es importante que estemos todos de acuerdo. Lo primero, lo ya dicho, reactivación económica a través de la medida más importante para poder reactivar cualquier economía en el largo plazo, el empleo. Eso es lo único que en el largo plazo genera consumo, genera reactivación de la actividad económica. Otra idea fuerza relevante es que el subsidio está pensado para que los usuarios sean las empresas. Son las empresas las que postulan, son las empresas las que reciben el pago, son las empresas las que transfieren a los trabajadores las remuneraciones. Pero el beneficiario, al final del día, es el trabajador. Y para esto el presidente nos ha pedido que lleguemos a 1 millón de subsidios otorgados. 1 millón de personas que podrían verse beneficiadas con esta política pública de empleo. Lo que es bastante ambicioso, no es fácil llegar a 1 millón de beneficiarios. Y por lo tanto, estamos hablando de un beneficiario bien identificado, con un canal de usuario también bien establecido. Obviamente, el subsidio está diseñado para que nosotros controlemos que la plata llegue finalmente al trabajador en formato de remuneración. Por lo tanto, estamos seguros de que el beneficiario va a ser el trabajador. Otra característica importante de ambos subsidios es que esto debe ser de las políticas públicas más universales que a mí me ha tocado ver, tanto a nivel académico como a nivel de gestión pública. Fíjense que este subsidio está pensado para las empresas que tributan en primera categoría o lo hacen en virtud del artículo 22 de pequeños contribuyentes. En esa definición entra más del 90% de la actividad productiva privada del país. O sea, ahí está un subsidio muy abierto, muy expansivo, que tiene reglas de entrada que son bastante fáciles de administrar, digamos, no son una gran traba para poder postular y por lo tanto es un subsidio tremendamente expansivo, tanto desde el punto de vista de las empresas que postulan como de los trabajadores que lo reciben. A pesar de lo expansivo, tiene reglas. Y obviamente nos hemos preocupado que sean subsidios que no permitan una excesiva concentración, en las empresas grandes, por ejemplo, ni que permitan la generación de abusos. Obviamente, no todas las situaciones están previstas y si algo comenzara a ocurrir, también tenemos montado un buen sistema de fiscalización para controlar precisamente esos abusos. Y la última idea fuerza, que es común a ambos subsidios, es que esto me encanta decirlo, yo sé que el sector público de pronto somos poco dados a reconocer nuestros méritos, pero la verdad es que es bueno que lo digamos. Este es un subsidio que constituye un hito en materia de gestión pública. Y constituye un hito porque, estimados, aquí no hay un solo papel que se entregue en una ventanilla de una oficina pública. Todo es absolutamente digital. Todos los datos son informados por una integración, un esfuerzo de integración increíble entre los distintos servicios, impuesto interno, IPS, registro civil, algunos privados como la FC. O sea, tenemos un nivel de integración realmente contundente y eso hace que los datos que tengan que entregar las empresas son bastante mínimos y hace también que las empresas puedan controlar en línea su situación para postular. Y es desde ese punto de vista entonces un hito. Ahora, en materia propia de cada subsidio. Primero vamos a ver el beneficio, punto 1, después vamos a ver los requisitos para postular, punto 2, y en el punto 3, las condiciones que incentivan un término anticipado del subsidio. ¿Ok? Desde el punto de vista del beneficio, lo primero que hay que decir es que el regresa constituye un monto único y fijo por cada trabajador retornado de la situación de suspensión laboral en función de la Ley de Protección al Empleo. Este monto llega a 160.000 pesos, es universal, solo podría variar hacia la baja dependiendo de si el retorno fue establecido en términos de media de jornada, por ejemplo, en cuyo caso vamos a hablar de 80.000 pesos, y es por 6 meses. Es decir, aquí no hay focalización, es un monto fijo, y en general lo que permite es sostener financieramente en parte de la remuneración a las empresas que comienzan a retornar a sus trabajadores de la situación de suspensión. O sea, eso es regresa. Desde el punto de vista del contrata, aquí tuvimos que apuntar un poco más alto, porque aquí lo que se va a generar es una relación laboral
y por lo tanto, todos los que hemos trabajado en recursos humanos sabemos lo mucho que pensamos antes de generar una relación laboral, y por lo tanto había que crear un incentivo mayor. Y esa es la razón entonces por la que un nuevo trabajador contratado asume un monto máximo de 250.000 pesos sobre la base del 50% de una renta bruta mensual. Y si este trabajador en realidad es una trabajadora o es un joven de entre 18 y 24 años o es una persona en situación de discapacidad, independientemente de la edad, esos 250.000 pesos se convierten en un tope de 270.000 y ese 50% de una renta bruta mensual se convierte en 60% de una renta bruta mensual. En condiciones entonces de poder establecer un nivel de focalización para generar un incentivo mayor sobre aquellos segmentos que son tradicionalmente más vulnerables desde el punto de vista del empleo. Entonces, tenemos un monto fijo y único para el regresa, tenemos montos más bien variables dependiendo de la condición demográfica y de unidad en el empleo para el contrata, y un incentivo mayor desde el punto de vista monetario en el caso del contrata. En ambos casos estamos hablando de 6 meses. 6 meses cronológicos, desde que se entrega la postulación hasta que se extingue el beneficio. ¿Ok? Y eso, estimados, es todo cuanto hay que saber respecto del beneficio, el beneficio mismo. Ahora, pongámonos en situación de tener que decidir si postulamos o no. ¿Cuáles son las condiciones para poder postular? Ya dijimos beneficio, ahora condiciones. En general, ya estamos en ambos casos en fecha de postulación. Esto partía el 28 y 29 de septiembre. Se puede llegar hasta el 31 de marzo. Usted eventualmente podría postular el 1 de marzo o el 15 de marzo y va a seguir estando a tiempo para recibir los 6 meses de beneficio. Todo el proceso, como ya lo comenté antes, se hace en subsidiodelempleo.cl. Esta es la página madre de todo el proceso. Cualquier cosa que ustedes necesiten saber, incluso la red de atención usuaria, donde además está participando activamente la caja de compensación los héroes, está informada en la página subsidiodelempleo.cl. ¿Dónde están las diferencias respecto del regresa y el contrata? Y aquí yo siempre propongo también un mapa conceptual para que a todos nos quede claro, porque esto genera un poquito de confusión. En el regresa, la única variable relevante desde el punto de vista de la postulación son las ventas de la empresa. Regresa es igual a ventas. El tamaño de la empresa, la dotación que tenía Julio, la dotación que tenía el año pasado, nada de eso importa en el regresa, solo las ventas. Y en el caso del contrata, es lo mismo pero al revés. No importan las ventas. En el contrata las ventas son completamente irrelevantes. Lo único que importa en el contrata es la dotación que había a julio de este año. Por lo tanto, mapa conceptual, regresa igual ventas, contrata igual dotación. Eso tengámoslo claro porque nos va a servir durante el resto de la presentación. Cuando yo digo regresa igual ventas, ¿qué estoy diciendo en el caso del regresa? Estoy diciendo que para que usted tenga acceso al subsidio, tiene que ocurrir que al comparar el cuatrimestre abril-julio de este año, las ventas acumuladas de ese cuatrimestre respecto a las ventas acumuladas del mismo cuatrimestre, pero del año 2019, tiene que haber sufrido un deterioro de 20 o más por ciento. Si las ventas cayeron 20 o más por ciento, es la única gran condición que tiene que cumplirse. Si cayeron menos de 20%, estamos obviamente entregando un subsidio que es invocado como beneficio sobre la base de problemas económicos. Entonces uno supone que con menos de 20%, que es más o menos lo que se ha estimado, ya la empresa está en condiciones de sostenerse más bien en forma independiente y por lo tanto no requiere el soporte económico. De un 20% para arriba en deterioro de las ventas y ya no cabe ninguna duda y por lo tanto opera el subsidio. Regresa igual ventas. Hay una condición particular para empresas grandes respecto desde las ventas, lo vamos a comentar un poco más adelante. Y en el caso del contrata, recuerden, el contrata, las ventas no son relevantes, lo único que importa en el contrata es la dotación. Y cuando digo dotación, ¿qué dotación? ¿Qué vamos a hacer para ver si usted tiene derecho al subsidio? Vamos a comparar la planilla de julio del 2020. Si usted en la planilla de julio del 2020 tenía 100 personas, del 101 para arriba, nosotros estamos en condición de subsidiarlo. Y esa es la única gran condición. Insisto, aquí las ventas no operan. Pongámonos el siguiente ejemplo. En marzo de este año, su empresa tenía 200 personas.
producto de la crisis, lamentablemente tuvo que desvincular 100, le quedaron 100. Digamos también que de esos 100 que le quedaron, mandó a suspensión 30, por lo tanto en la práctica tenía 70 operando. El punto es que, suspendido o no, yo julio llego con 100 personas. Si yo, producto de este subsidio, considero que estoy en condiciones de retomar o de acercarme al nivel de dotación que tenía en marzo, y por ejemplo tengo la oportunidad, producto de este subsidio, de recuperar los 100 puestos de trabajo que perdí, la pregunta es, ¿son subsidiables estos 100 puestos? Es decir, del 101 al 200, absolutamente sí. Esos 100 puestos que fueron destruidos producto de la crisis son recuperables. Ahora, usted podría haber tenido 100 puestos, 100 personas en julio, ha tenido siempre 100, y lo que quiere es crecer a 200, porque se ganó un contrato, porque algo ocurrió que le permite tener ese crecimiento. ¿Puedo postular a los mismos 100? Absolutamente sí también. Aquí lo único que importa es que la dotación que se está subsidiando sea mayor a la que había en julio del 2020. Entonces, como idea general, las ventas son importantes para el regresa y la dotación es importante para el contrato. En ambos casos, ya lo planteamos, la única gran condición desde el punto de vista de régimen tributario es que tribute en primera categoría, y aquí caben todos, hasta los pymes e incluso aquellas personas que en virtud de la ley de impuestos a la renta tributan como pequeño contribuyente en virtud del artículo 22, también entran en este beneficio. ¿Hay algún límite de antigüedad de la empresa? Nos han preguntado mucho eso, ¿eh? No, la verdad es que no hay ningún límite porque en el fondo aquí el objetivo es recuperar la economía. Alguien me podría decir, pero si yo me creé en enero, no tengo ventas del año pasado. Efectivamente, no tiene ventas del año pasado, por lo tanto yo mal podría comparar los cuatrimestres. En ese caso, dado que sabemos que fue creado en enero, simplemente no vamos a considerar el dato y por lo tanto sí es sujeto de subsidio. En el caso del contrata, es la misma historia. Si la empresa se creó en julio o incluso se creó con posterioridad a julio del 2020, de todas maneras es sujeto de subsidio. Porque aquí lo que buscamos es generar empleo, es poder sostener la economía desde el punto de vista del empleo. Ahora, esas son las condiciones de la empresa. Veamos ahora qué condiciones tienen que cumplirse desde el punto de vista de los trabajadores postulados por las empresas. Y aquí hay dos condiciones que son transversales a ambos subsidios. Lo primero es la edad. Tiene que ser de mayores de 18 años, es decir, compatible con el Código del Trabajo desde ese punto de vista. Y la otra gran condición, que es una condición de focalización, es que la renta no exceda los 3 ingresos mínimos mensuales. Y ahí estamos hablando de 961.500, casi 1.000.000 de pesos, que, dicho sea de paso, cubre a más del 80% de las remuneraciones del país, y por lo tanto es bastante expansivo ya. Y la idea es que tengamos un nivel de focalización sobre aquellas personas que tienen renta no superior a los 3 ingresos mínimos mensuales. Observadas las dos condiciones generales, lo que hay que hacer ahora es mirar cuáles son las condiciones particulares de cada subsidio, que como les digo también son bastante evidentes desde el punto de vista de la política pública, no son grandes restricciones, en ningún caso hacen inflexible el subsidio. En el caso del regresa, lo importante es que la persona esté retornada, que significa que tenga una fecha de normalización de su situación laboral. Y eso lo pueden declarar al momento mismo de postular. Al momento de postular, ustedes van a hacer una declaración jurada y van a decir, esta persona retorna tal día. Bueno, a partir de ese minuto, entonces, es sujeto de subsidio. Pero el acto, la declaración de retorno, tiene que estar establecida, ¿ok? Esa es la gran condición desde el punto de vista del regreso. Desde el punto de vista del contrata, las condiciones son más bien de corte de fecha. Lo primero es que no sean personas contratadas antes del 28 de septiembre de este año, cuando no se conocía el subsidio. Algunos me han dicho, oye, pero y yo lo contraté el 20 de septiembre. Yo le digo, el 20 de septiembre el subsidio no era conocido. Por lo tanto, usted si ya había tomado una decisión de contratación, es porque tenía en el fondo la posibilidad de poder hacerlo. De tal manera entonces que nos focalizamos en aquellos que tomaron la decisión de contratación sobre la base del incentivo que ahora sí permite los flujos de dinero para que esa contratación exista. Y tampoco vamos a permitir que ocurran desvinculaciones,
para después recontratar a estos trabajadores con cargo al subsidio. Eso obviamente va absolutamente fuera del espíritu de lo que queremos con esta norma. Y por lo tanto, son las únicas grandes condiciones para que finalmente tengamos acceso al subsidio. Como digo, son condiciones bastante razonables y que en ningún caso hacen inflexible la postulación. Desde el punto de vista de incluso más facilidades para poder acceder al subsidio, no existe incompatibilidad con deudas con el fisco. Si usted tiene deudas con la Tesorería General de la República, con CENSE o con algún otro organismo público, puede postular al subsidio, se le va a conceder el subsidio y se le va a pagar el subsidio, porque la incompatibilidad no existe. Otra cosa distinta es que sigamos cobrando la deuda. La Tesorería General de la República va a seguir cobrando su deuda y nosotros vamos a seguir cobrando nuestra deuda. Pero en general no hay incompatibilidad con el fisco. Y desde el punto de vista del número de trabajadores, no existen límites tampoco. Yo ya di el ejemplo recién con la empresa que tenía 200 en marzo, llegó a 100 en julio, necesita contratar 100 personas nuevas ahora en octubre y puede contratar los 100. Es más, se ganó el contrato de su vida, necesita contratar 300 y por lo tanto puede postular los 300. Lo que nosotros queremos es que haya reactivación económica. Así que desde ese punto de vista no hay límites. Tampoco en el regresa. En el regresa el límite natural en realidad tiene que ver con la cantidad de trabajadores que tenga suspendidos al momento de postular. Si tiene 100 suspendidos y los 100 están por debajo de los 3 ingresos mínimos mensuales, puede postular a los 100 sin ningún problema. Eso no tiene ninguna traba. Y desde el punto de vista de la dinámica del proceso, ustedes lo que se van a encontrar en subsidiodelempleo.cl, una página web que en el caso del regresa ya tiene los nombres identificados de aquellos que pueden ser postulados, porque es una base que nos ha estado insumando permanentemente el AFC, que también puede tener, ojo, también puede tener sus problemas de desfase, aquí hay un esfuerzo importante de integración, pero obviamente también cada servicio tiene sus protocolos de actualización de información. Y por ejemplo la FAC actualiza una vez a la semana. Así que si entran hoy día y ven que ustedes tienen 20 trabajadores suspendidos, pero la FAC informa solamente 5, es probable que ya para la próxima semana estén los otros 15. Porque claramente esto es dinámico y van ocurriendo, por ejemplo, extensiones de la Ley de Protección al Empleo. Y eso afecta inmediatamente la información que está disponible en la red. Por lo tanto, trabajen siempre con ese margen, sobre todo con AFC. El resto de impuesto interno, registro civil, esto funciona bastante más en línea. Eso es respecto de los requisitos. Después cuando pregunten podemos ir a temas más específicos, pero en general esto no hay más requisitos que esto. Así que como lo ven, es bastante flexible. Desde los pagos también es algo más operativo, lo podemos ver también más en detalle. Y desde el punto de vista de las condiciones que podrían generar un término anticipado del beneficio, siempre tiene que ver al final con la variable crítica que enfrenta cada empresa. Aquí hay dos tipos de término anticipado del beneficio. Uno es respecto de la persona que recibe el beneficio, en cuyo caso la condición es bastante simple. Se termina la relación laboral, se termina el beneficio. Esta relación laboral puede terminar por despido, renuncia, incluso por un lamentable fallecimiento, y en ese caso, bueno, se determina el beneficio. Otra condición sobre la cual se puede terminar el beneficio para ese trabajador es que la empresa y el trabajador pacten una reducción de la renta bruta mensual, cuestión que tampoco queremos incentivar, así como que no queremos incentivar las desvinculaciones, y por lo tanto ahí decimos, ojo, que si este pacto de reducción de remuneración ocurre, nosotros vamos entonces a terminar en forma anticipada el subsidio. Lo mismo si no hay declaración de cotizaciones si no hay declaración o pago de cotizaciones previsionales. ¿Por qué digo Porque usted puede postular habiendo declarado, pero no va a recibir el pago si no ha pagado. Por lo tanto, es importante que tengan eso en su retina. Y finalmente, si se pacta una suspensión convencional, si producto de la Ley de Protección al Empleo, usted, una vez que ya tiene este trabajador contratado, decide ir a una suspensión temporal del contrato, obviamente se va a terminar el beneficio del contrato, porque claramente no hay desembolsos de remuneraciones más allá de lo que tenga que ver con la cotización previsional.
Eso respecto de las personas. Son esas 4 condiciones y no hay otra causal por la cual pudiera extinguirse el beneficio. Desde el punto de vista de la empresa, aquí hay que ir a la variable crítica, de nuevo. Regreso es igual a ventas y contratas igual a dotación. En el caso del regresa, si yo soy una empresa de menos de 200 personas, aun cuando yo recupere mi nivel de ventas, no me van a cortar el beneficio. No hay extinción para empresas de menos de 200 personas del beneficio por recuperación de ventas. Porque entendemos que son empresas bien pequeñas, medianas, que pueden estar recibiendo una recuperación transitoria. Preferimos mantenernos a la espera de cómo evoluciona en el tiempo y por lo tanto no hay retiro del beneficio. Y en el caso del contrata, cuya condición más importante es la dotación, en este caso sí va a haber un retiro del beneficio si la empresa vuelve al nivel de dotación que tenía en julio del 2020 o incluso menor. En nuestro ejemplo, nosotros ahora teníamos los 100 que teníamos en julio, más los 100 que integramos en octubre, tenemos 200. Pero si yo en noviembre, por A, B o C motivo, descubro que usted ahora tiene los mismos 100 que tenía en julio o que tiene 99, en ese caso vamos a retirar el beneficio porque no se cumple la condición básica. Y la condición básica es que efectivamente se haya producido un incremento en la dotación. Y esto también es proporcional, porque si usted ingresó 10 personas, tenía 100, ingresó 10 y ahora tiene 110, pero en noviembre tiene 108, le vamos a retirar el 20% del beneficio. Eso ocurre para todas las empresas que están en base al contrato. Ahora, veamos qué pasa en el caso de las grandes empresas, y ya con esto termino para que podamos dar paso a las preguntas. En el caso del regresa, para empresas grandes de más de 200 personas, aquí sí hay una restricción de venta, pero no es sobre el cuatrimestre, es sobre un año completo, de forma tal que sea más desafiante el retiro del beneficio también. O sea, ¿qué vamos a hacer cada 3 meses? Por ejemplo, postularon ahora en octubre, estamos en diciembre de este año. En diciembre de este año le vamos a decir, usted, empresa grande de más de 200 trabajadores, dígame cuáles son sus ventas acumuladas entre enero y diciembre del 2020. Tanto. Comparo esas ventas acumuladas con enero y diciembre del 2018. Ahora voy a un año normal, por lo tanto la situación de comparación obviamente pone más difícil que se recupere el nivel de venta. Si las ventas se mantienen bajo el 20%, si las ventas se mantienen en un deterioro superior al 20%, bueno, ahí no pasa nada y sigue todo tal cual como venía ocurriendo con el subsidio operando. Pero si la recuperación de ventas del año acumulado 2020 es ostensiblemente mejor de lo que venía ocurriendo cuando se recibió el subsidio y por lo tanto comparado año completo es menos del 20%, en ese caso vamos a decir, señores, ustedes están en condiciones de sostenerse financieramente y por lo tanto vamos a retirar el beneficio. Lo que resulta del todo razonable desde el punto de vista de la política pública. En el caso del contrata, también hay una regla especial para grandes empresas de más de 200 personas. Y aquí se genera un concepto, y esto también pongámosle harta atención, que se llama la planilla de contraste. Cuando yo hablo de julio del 2020, me refiero a la planilla de referencia. Y ese julio del 2020 lo único que me da es un número de comparación. Pero la de contraste es distinto. La de contraste se genera al momento de la primera postulación. Sigamos con nuestro ejemplo. Tenía 200 en marzo, perdí 100, llegué a julio con 100. Ahora, recuperé los 100 que tenía en marzo y tengo 200 de nuevo en octubre. Estos 200, hay 100 que están subsidiados, ojo. De estos 200, en octubre yo voy a generar una nueva planilla que se llama contraste y va a obtener el N200 y los RUT de esos 200. ¿Y qué voy a hacer yo cada 3 meses? Voy a comprobar que respecto de esa planilla de contraste en octubre, al menos el 80% de los RUT se mantengan, porque quiero evitar desvinculaciones masivas o reemplazos masivos de personal. Entonces, si llego a diciembre y veo que de estos 200 RUT que estaban informados en octubre, 160 se mantienen, al menos 160, digo, está bien, aquí seguimos todo tal cual. Pero si tengo 150 RUT de los que tenía en octubre, no voy a estar cumpliendo con la condición básica de mantención del beneficio y por lo tanto, respecto a la planilla de contraste,
vamos a hacer retiro del beneficio. Eso es importante también que se mantenga bajo perspectiva, porque en algunos casos significa que algunas empresas van a tener que evaluar cuándo les conviene postular. No necesariamente podría ser, por ejemplo, la primera oleada. Y ya para terminar, está el reparto de utilidades. Ninguna empresa que reparta más del 30% de las utilidades puede postular. En rigor, tampoco ninguna empresa que reparta menos del 30%, porque el mínimo para repartir utilidades es el 30%, por lo tanto, ni 29,9% ni 30,1%. Solamente se puede repartir el 30% para que puedan mantener la postulación vigente. Y en el caso de las empresas que operan como holding, obviamente va a haber un control sobre aquellas que desvinculen de la empresa X para contratar en la empresa Y con cargo al subsidio. Eso también lo vamos a controlar porque, como lo dije antes, no queremos que esto provoque el incentivo de desvinculación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un subsidio con reglas que son bastante razonables desde el punto de vista de la política y el control público, muy extensivo, muy expansivo, porque tiene pocas barreras de entrada, y además es un subsidio que tiene un muy bien montado sistema de atención ciudadana. Nosotros hemos crecido en Sense en 8 veces nuestra capacidad de atención a empresas, y hay todo un flujo de información que permite que ustedes se conecten con nuestra red de atención a través del teléfono, call center o llamada directa, a través de internet, donde también van a tener un streaming, un call center virtual, que es por streaming, y una amplísima red de atención, digamos presencial, pero también es por teléfono y por streaming, con ejecutivos, dentro de los cuales está el apoyo del sector privado a través de las cajas de compensación. Las cajas de compensación hoy día forman parte importante de esta red de atención, y en particular la Caja Los Héroes se ha estado formando, se ha estado capacitando con nosotros para tener un nivel de respuesta muy similar a lo que yo he estado hoy día transmitiendo. Así que acérquense a su caja es un aliado en esto, pidan toda la información que necesiten, y si la caja le falta alguna información, sepan ustedes, porque la caja ya lo sabe, que cuentan con el respaldo de Sense para salir a responder rápidamente a todos los requerimientos que tengan. Así que bueno, esto en términos generales la presentación. Hicimos una pasada no tan profunda, pero sí bastante abarcadora de los temas más relevantes, y yo quedo disponible para las preguntas. Muchas gracias, Rodrigo, por la completa y clarificadora exposición. Tenemos algunas preguntas que realizan representantes de las empresas afiliadas a los héroes que han estado en esta presentación. Si tengo trabajadores informales, ¿los puedo formalizar aprovechando el subsidio? Es la primera pregunta. Si los tiene informales, ¿usted se refiere a sin contrato o contrato a honorario? Absolutamente sí. Una condición básica de esto es que efectivamente haya relación laboral. Y la relación laboral, y seguramente viene la pregunta, así que la respondo al tiro. La relación laboral se construye en cualquiera de sus formatos. Esto es contrato indefinido, contrato a plazo fijo, contrato por obra, contrato a jornada parcial, jornada extraordinaria. Todo se constituye relación laboral y por lo tanto es una buena forma de formalizar también. Así que absolutamente sí. La siguiente pregunta es, ¿las contrataciones nuevas deben ser después de julio o desde septiembre? No, las contrataciones nuevas tienen que ser desde el 29 de septiembre en adelante. Lo de julio es la planilla de referencia, es el M que vamos a comparar, pero la contratación tiene que ser del 29 de julio en adelante. ¿Puedo acceder por 6 meses al subsidio regresa si es que la trabajadora estuvo suspendida solo por 2 meses? Sí, no hay tiempo mínimo ni máximo de suspensión. Lo único importante es que el 28 de septiembre la trabajadora ya estaba suspendida. Y por lo tanto, si estuvo suspendida por un mes y usted quiere postular a subsidio 6 meses, puede hacerlo sin ningún problema. Nos pregunta Susana, si tengo 11 trabajadores, se despide a 2 y tomo a 3, ¿la tercera persona es la que se subsidia? ¿Verdad que se me cayó un poquito la red? No, ¿me la puede repetir? Sí, si tengo 11 trabajadores, se despide a 2
y tomo 3. ¿La tercera persona es la que se subsidia? Perfectamente bien comprendido, exactamente, porque nosotros teníamos esos 11 en julio, llegó a septiembre con 9, efectivamente, nosotros vamos a comparar los 11, entonces los dos que reemplazan a los que tenía en julio son de cargo del empleador completo, digamos, y nosotros subsidiamos desde el tercero en adelante. Pregunta Eduardo Alar. Para el subsidio del regresa con el tope de 3 UTM, ¿es calculado sobre el valor imponible? Sí. Primero no son UTM, son ingresos mínimos mensuales. Si fueran 3 UTM estaríamos hablando de un costo muy menor. Son ingresos mínimos mensuales que andan del orden de los 320 y tantos mil pesos. Por lo tanto, estamos hablando de 961.500. Y respecto de la base, es la base imponible bruta, exactamente. En el fondo, para que lo tengan mucho más claro, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Miramos las cotizaciones previsionales pagadas. Y las cotizaciones previsionales siempre se calculan sobre el bruto imponible. La siguiente pregunta, piden recordar por favor el monto del subsidio regresa. 160.000 pesos en jornada completa. Y es proporcional a la jornada. Si es media jornada serán 80.000 pesos. Pero un monto único y fijo de 160 por mes. La siguiente pregunta, ¿la renta bruta mensual se refiere al sueldo base sin otras asignaciones? No, es renta bruta imponible total. Considera todas las asignaciones. Y esa es una muy buena pregunta, porque déjenme hacer aquí una pausa respecto de qué pasaría en el caso de la renta variable. Pongámonos en diciembre. Yo contraté un vendedor de autos, lo contraté ahora en octubre, lo hice beneficiario del subsidio, y este vendedor de autos tiene una renta fija, su parte fija de 500.000 pesos. En general va a tener subsidio. Pero en diciembre la gente recibe bonos, probablemente más de algunos se va a comprar un auto, y este trabajador obtiene una buena comisión. Esa comisión es imponible y tributable, y por lo tanto va a estar dentro del monto que nosotros vamos a chequear en diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a parecer una renta mayor a 961.500. Nosotros no tenemos cómo discriminar las estructuras de renta. Y por lo tanto, durante ese mes, nosotros vamos a decir, superó los 3 ingresos mínimos mensuales y vamos a suspender el beneficio por ese mes. Al mes siguiente, la gente ya no se compra autos, se va de vacaciones, el vendedor vuelve a sus niveles de renta que tenía en noviembre y retoma el beneficio. Pero nosotros siempre calculamos sobre renta bruta imponible. ¿Cuál es el tope de trabajadores que se puede contratar? No hay tope de trabajadores que se puedan contratar. Es más, nos han preguntado por ejemplo en que algunas empresas, sobre todo en el mundo agrícola, en algunas temporadas en particular, crecen varias veces, lo que constituye su dotación en régimen, y no hay ningún problema. Pueden hacerlo crecer. ¿Los 3 ingresos mínimos mensuales se refieren al líquido a pago o al valor imponible? Al valor imponible. ¿Qué pasa si una empresa no tiene cuenta bancaria? ¿Puede postular? No, tiene que estar bancarizado. Y por lo tanto, bancarizado con todos los tipos de cuentas, no necesariamente cuenta corriente, puede ser cuenta de ahorro, cuenta vista, cuenta RUT, chequera electrónica del Banco del Estado también opera, pero tiene que estar bancarizado. Eso es condición sine qua non para el otorgamiento del beneficio, porque de otra manera no se cumple el principio de digitalización del sistema. Nosotros necesitamos poder transferir electrónicamente hacia una cuenta. Porque lo otro ya sería comenzar, por ejemplo, a hacer valevista y ese tipo de cosas, y eso no está contemplado en la dinámica del beneficio. Si es que la empresa tiene deuda previsional, ¿se puede obtener el subsidio para el retorno laboral? Se puede postular, pero a la hora de pagarse, pero a la hora de que se pague el subsidio, tiene que estar pagado la deuda previsional. A menos que, en virtud de la misma ley de protección al empleo que establece que se puede pactar el pago en 12 cuotas, esté pactado el pago. Si está pactado que se va a pagar esa deuda previsional en 12 cuotas y así está informado al momento de el regresa, no hay ningún problema, eso se puede hacer.
Pero Nos eso pregunta ocurre, perdón, eso ocurre solo, acuérdense, en virtud de la Ley de Protección al Empleo, no una condición general. La siguiente pregunta es de Jenny. ¿El subsidio es para trabajadores contratados a plazo indefinido y también a plazo fijo? También a plazo fijo. También a plazo fijo y también por obra. Yo di recién el ejemplo del agro. El agro contrata por obra, el hito del término de la cosecha. Y por lo tanto también es absolutamente... Eso es una relación laboral formal. Y por lo tanto es materia de subsidio. ¿Qué pasa una vez finalizados los 6 meses de subsidio? ¿Se tiene pensado prorrogar este beneficio? No. A ver, si la empresa fue beneficiaria por 6 meses, efectivamente se extingue el beneficio y sería, a ver, pero pongámonos en distintas perspectivas. Si yo tengo 10 trabajadores postulados en octubre, en marzo se me va a acabar el beneficio para para esos 10 trabajadores. Si yo además postulo otros 15 en enero, el beneficio se va a acabar en junio. Siempre son 6 meses respecto del trabajador sobre el cual se está otorgando el beneficio. ¿Ok? Respecto de las extensiones, no va a haber extensión a la empresa respecto de un trabajador beneficiado. Nosotros hablamos de la dupla, root empresa, root persona. En ningún caso se está contemplando que se extienda ese beneficio. Otra cosa es que producto de la crisis económica y en función de los 2.000 millones de dólares que tenemos hoy día para poder hacerlo, llegado marzo decidamos extender un poco más el plazo de postulación. Pero eso es otra historia y eso obviamente se va a ir evaluando de acuerdo a lo que dictaminen Hacienda y Trabajo. Pero respecto a los 6 meses del trabajador sobre el cual se otorga el beneficio, esos son 6 meses. ¿Puedo contratar a una persona que trabaje medio tiempo y postular al beneficio? Sí, absolutamente. Las jornadas parciales también son materia del subsidio. ¿De manera progresiva puedo incorporar a los trabajadores con contrato suspendido o debo retornarlos a todos en un mismo momento? No, lo puede hacer progresivamente. Si usted decide, usted tiene 20 y decide retornar 5 en octubre, 5 en noviembre y 10 en diciembre, lo puede hacer. ¿Cómo se paga el subsidio y si es que se cancela directo al trabajador? No, no se cancela el transfiere por transferencia electrónica a la cuenta informada por la empresa en la página subsidioempleo.cl y la empresa la encargada de, a través de la renta, entregársela al trabajador. Nosotros vamos obviamente a estar controlando que la renta pagada, obviamente considera la parte del subsidio en función de las condiciones previsionales que estamos controlando. Así que esa es nuestra forma de verificar que lo que nosotros le transferimos a la empresa llegó al trabajador, que digamos una forma bastante eficiente por lo demás. La última pregunta, Rodrigo. ¿El resto de los beneficios del Estado se pierden con estos beneficios? No. Mire, y agradezco la pregunta. Las incompatibilidades son muy pocas de este beneficio. Si usted, por ejemplo, la única gran incompatibilidad, y digo gran, entre comillas, porque en realidad no es tan incompatible, son los subsidios al empleo joven y al trabajo de la mujer que nosotros mismos como CENSE administramos. Y eso es la parte de las empresas. En ambos dos subsidios, que se llaman SEG y BTM, para que manejen un poco la sigla, en ambos subsidios hay una parte que se paga al empleador y una parte que se paga al trabajador directamente. Lo que se paga al empleador es un tercio de lo que se paga al trabajador. Y lo que es incompatible es lo del empleador. Si el trabajador o la trabajadora, en el caso del bono de trabajo de la mujer, ya tenía el BTM asignado y ahora postula este subsidio, no es incompatible, va a recibir los dos beneficios de la persona. La empresa va a dejar de recibir su parte, que era alrededor de 10.000 pesos por persona en régimen, digamos. Por lo tanto, la empresa deja de recibir su parte, pero la persona lo sigue recibiendo. Esa es la única gran incompatibilidad. Todo lo demás no es incompatible. No hay incompatibilidad con los subsidios del empleo de zona extrema, no hay incompatibilidad con el subsidio al empleo joven del IPS, no hay incompatibilidad con el ingreso mínimo garantizado, nada de eso supone incompatibilidad. Se suma una última pregunta. Si la empresa no tiene cuenta, ¿puede ocupar la cuenta personal del representante legal?
si es que está informada dentro de las condiciones de postulación, pero es una cuenta natural, no es una cuenta de persona natural, no, tiene que ser cuenta de persona jurídica. Tiene que abrir una cuenta, en definitiva. Gracias nuevamente a Rodrigo Valdivia, jefe de empleo y capacitación en empresas de Sense, por la exposición y por la disponibilidad a aclarar dudas. Sin dudas ha sido de mucha utilidad para las empresas afiliadas a los héroes que están presentes en esta charla. En el chat de preguntas también incluiremos un link con una breve encuesta de solo 3 preguntas. Sus respuestas nos van a permitir evaluar esta charla, por lo que agradecemos su aporte. A continuación, voy a dejar con ustedes al señor Octavio Ruiz, gerente de empresas y trabajadores de Caja Los Héroes. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Agradezco la participación que tuvieron hoy día en la charla, que una vez más, esta es la segunda ocasión que lo hacemos. Y como bien se indicó, las cajas de compensación somos el único pilar privado de la red de atención definida por el gobierno para dar a conocer los beneficios del subsidio al empleo. Y como bien indicaba Rodrigo, en nuestra página www.loshéroes.cl hay información al respecto y también derivación a la página del CENSE, por lo tanto, venir a consultar algunas preguntas o que quedó materia en el tintero. Para Caja Los Héroes, la verdad que es muy importante participar en este tipo de instancia que tiene como objetivo informar a las empresas afiliadas de las oportunidades que el gobierno está llevando a cabo a través de CENSE, todo con la finalidad de reactivar e incentivar el empleo, lo cual va en directa relación de la continuidad y desarrollo de su negocio. Esta iniciativa también forma parte de la oferta de valor que tenemos construido para las empresas, así como también la que tenemos para los trabajadores en términos de los beneficios que como Caja ponemos a disposición de ellos. Siento que en esta charla hemos podido conocer las características del subsidio, conocer en parte, ¿no es cierto?, los programas, requisitos. Sé que pueden haber dudas, pero lo más importante ahora es aprovechar este beneficio y postular a las líneas regresa y contrata. En Los Héroes seguiremos siendo un canal de entrega de información para todas nuestras empresas afiliadas con el fin de que nos conozcan y usen los beneficios. Todo esto tiene directa relación con nuestro rol de contribuir al desarrollo social del país. Muchas gracias por esta participación hoy día. Agradezco a Octavio Ruiz, gerente de empresas y trabajadores de Caja Los Héroes, por sus palabras. Y de esta manera damos cierre a esta charla en que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE, junto a Caja Los Héroes, en su aniversario número 65, se han unido para informar de los beneficios del subsidio al empleo a las empresas afiliadas. Muchas gracias por su asistencia a las y los representantes de empresas afiliadas que nos acompañaron y participaron en esta charla, y que tengan una muy buena semana.